Muy buenos días. Es un placer para mí traerles hoy una nueva palabra de consuelo. La palabra de consuelo el día de hoy la encontramos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 2, donde dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra inicial porque indica continuación con lo que se acaba de decir en el verso 1, es decir, el medio por el cual alcanzaron buen testimonio los antiguos es la fe. Ya hemos visto que esta fe se caracteriza por una confianza plena e incólume en la palabra de Dios, en sus promesas, especialmente en caminar confiadamente a través de las vicisitudes de este mundo, teniendo la absoluta certidumbre de que Dios cumplirá su propósito de salvación en nosotros. Esta clase de fe fue la que caracterizó a los antiguos y también la que caracteriza y caracterizará a los santos de todos los tiempos. Con el fin de comprender mejor este pasaje, vamos a hacerle dos preguntas. Primero, ¿qué significa alcanzar buen testimonio? Y segundo, ¿quiénes son estos antiguos? Pero empecemos respondiendo la segunda pregunta. Literalmente nuestro texto dice los ancianos, refiriéndose obviamente a los mismos antepasados que ya mencionó en el capítulo 1, versículo 1, cuando él dijo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero de manera más clara, el término ancianos, antiguos o antepasados se refiere al listado de personajes que el autor nos presentará en todo el capítulo 11, el cual no es exhaustivo, pero nos presenta una muestra de cómo la fe modeló el estilo de vida de los creyentes en el Antiguo Testamento. La fe que se convirtió en el norte y guía de los antepasados en la historia del pueblo de Israel es la misma fe que caracteriza hoy a los creyentes. Ahora pasemos a la primera pregunta. ¿Qué significa alcanzar buen testimonio? Bueno, esta expresión significa literalmente ser aprobado. Es decir, los creyentes del Antiguo Testamento o de la antigua dispensación recibieron aprobación divina a causa de su fe. Ellos fueron alabados por Dios a causa de su fe. Y esta será la característica principal de todos los personajes que el autor nos mostrará en la lista que nos da aquí en el capítulo 11. Todos ellos recibieron testimonio de ser aprobados por Dios, no por las obras, sino por la fe. Abel alcanzó buen testimonio, fue aprobado por Dios a causa de la fe, nos va a decir en el verso 4. De la misma manera, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios en virtud de la fe. Esto lo vamos a encontrar en el verso 5. Y no solo estos dos recibieron testimonio de ser aprobados por Dios a causa de la fe, sino que el verso 39 afirma que todos los personajes mencionados, y de seguro todos los santos del Antiguo Testamento, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Bueno, no mediante la fe en la fe, como enseñan los falsos profetas de la teología de la superfe y de la palabra de poder, sino la fe puesta en la palabra de Dios y especialmente en Jesús, el Mesías que vendría para obrar a completa redención. Esto es algo que nunca debemos olvidar. La verdadera fe que agrada a Dios es aquella que persevera férreamente confiada en Cristo Jesús. El propósito que el autor de la carta tiene al presentarnos estas características de la fe y al darnos ejemplos de cómo la fe moldea la vida de los creyentes, no tiene otro fin sino el de animarnos y exhortarnos a nunca caer en la incredulidad, a nunca caer en la apostasía, de manera que siempre estemos depositando nuestra fe en Jesús. Esta será la conclusión práctica
que el autor va a extraer de todo este capítulo, porque luego ustedes pueden ver en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2, que el autor va a decir: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice él, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el versículo 6, nuestro autor dirá que la fe es el medio por el cual agradamos a Dios, de manera que las realidades que expresa la palabra y se sustancia por medio de la fe son tan convincentes que los antiguos se acreditaron en ella e hicieron de la fe la razón fundamental de su existencia. Por esta clase de fe, los antiguos recibieron la acreditación divina del beneplácito de Dios con ellos. Este buen testimonio alcanzado por los antiguos no procedió de los hombres, sino de Dios, puesto que es preciso agradar a Dios, nos dirá él en el versículo 6. Fue Dios quien dijo de Job, allá en Job capítulo 1, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La aprobación que recibió Job es la misma aprobación que recibieron los creyentes en el Antiguo Testamento y es la que recibirán los creyentes en la era cristiana. El Espíritu Santo testifica de Enoc allá en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios dijo de David en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, que él era un varón conforme a su corazón. Y el Señor también testificó que Abraham era su amigo en segundo libro de Crónicas 27. Así que no esperamos la aprobación de los hombres, ni la gloria de ellos, sino la aprobación divina, y esto se da únicamente por medio de la fe que tenemos en Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta preciosa fe que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, a través de la cual tú nos apruebas, nos recibes y siempre nos recibirás. Amén.